Durante siglos, la sola mención de la palabra vikingo hacía temblar a toda Europa. Monasterios saqueados, pueblos arrasados, leyendas de hombres indomables cruzando los mares en barcos largos como dragones. Pero ¿por qué surgió esa ola de violencia? ¿Fue solo codicia o desesperación? Las sagas, esas historias grabadas en la memoria de los nórdicos, hablan de dioses y héroes. Pero detrás de esos relatos había algo más real y aterrador: el miedo a la escasez, al hambre, a la muerte invernal. El norte no perdona, y los vikingos lo sabían mejor que nadie. A menudo imaginamos aldeas llenas de oro, pero la verdad es que la vida en Escandinavia era dura, implacable. Las cosechas fallaban, los inviernos se alargaban, y muchas veces solo quedaba una opción: navegar hacia lo desconocido y luchar por sobrevivir. Así empezó la era vikinga, no como una historia de gloria, sino como un acto de desesperación colectiva. Pero la realidad nunca es tan simple. Entre los propios vikingos, la lucha era constante. Clanes enfrentados, traiciones familiares, rivalidades mortales por el poder y el honor. En sus mismas tierras, el peligro acechaba en cada esquina. Un pariente podía convertirse en enemigo mortal de la noche a la mañana. El honor era ley, pero la traición también era un camino rápido hacia la grandeza o la muerte. Y si hablamos de miedo, hay uno del que casi no se habla: el miedo a no ser recordado. Para los vikingos, el peor destino era ser olvidado, morir sin gloria, sin una canción que llevara su nombre por generaciones. Por eso, la muerte en batalla era tan valorada. Morir con la espada en la mano era una garantía de inmortalidad en el Valhalla, o al menos en la memoria de su pueblo. Pero este deseo de trascender, de desafiar a la muerte misma, los llevó a cometer atrocidades: incendios, masacres, secuestros, sacrificios humanos. La historia ha glorificado sus conquistas, pero pocas veces nos detenemos a pensar en el terror de los inocentes, en los gritos que se perdían entre la niebla, en los niños arrancados de sus hogares. ¿Y los dioses? Los dioses vikingos no eran compasivos. Eran figuras tan salvajes y contradictorias como el propio mundo. Odín, el dios sabio, también era un traidor y manipulador. Thor, el protector, era capaz de destruir tanto como de salvar. Los rituales, lejos de la mística que les atribuye el cine, estaban cargados de sangre y miedo. El sacrificio era una forma de negociar con lo desconocido, de evitar el caos absoluto. Pero todo imperio, incluso uno forjado en el hielo y el hierro, tiene su ocaso. A finales del siglo XI, la era vikinga comenzó a morir, no bajo la espada de un enemigo externo, sino por la transformación interna de su propio pueblo. El cristianismo, que había sido despreciado por generaciones, comenzó a extenderse como una sombra silenciosa. Los viejos dioses fueron cayendo, uno a uno, y con ellos, las antiguas leyes y costumbres. Muchos líderes vikingos se convirtieron en reyes cristianos, cambiando el hacha por la cruz. Pero el precio fue alto: la pérdida de identidad, la división interna, el olvido de sus propias raíces. Los últimos vikingos, atrapados entre dos mundos, fueron testigos de la desaparición de todo aquello por lo que sus antepasados habían luchado. No hubo una gran batalla final, solo el silencio, el eco de los cuernos de guerra apagándose en la bruma de los fiordos. ¿Y qué quedó de ellos? Hoy los recordamos como guerreros invencibles, pero rara vez pensamos en sus miedos, en sus noches de incertidumbre, en las traiciones que desgarraron sus clanes, o en la tristeza de un mundo que se apagaba para siempre. Quizá la mayor tragedia de los vikingos no fue morir en combate, sino ver desaparecer el sentido de su existencia. Así termina la historia de un imperio sin murallas, de un pueblo que desafió a dioses y hombres, pero que al final fue derrotado por algo mucho más poderoso: el olvido. Y ahora tú decides. ¿Fueron los vikingos solo bestias sedientas de sangre, o fueron seres humanos enfrentando su propia oscuridad?